Si hay una serie de los 90 que nos hizo reír a todos, esa es sin duda La Niñera. Cualquiera diría que el personaje de la nana Fine es uno de los más carismáticos de la televisión, y eso se debe a la espectacular interpretación de Fran Drescher. Pero también es cierto que hay una tragedia detrás de esta serie que poca gente conoce y que es realmente terrible. La sitcom de La Niñera fue un éxito tremendo en los 90, tanto así que en su momento era el programa más importante de CBS. Después de un par de temporadas, Fran Drescher estaba en lo más alto y su programa se había ganado el corazón de la audiencia. Era de esperarse que todo siguiera siendo un éxito durante mucho tiempo y que a partir de entonces todo fuese cada vez mejor. Sin embargo, si bien el show iba de maravilla para la CBS y para todos en el programa, de repente se empezaron a dar cuenta de que había algo que no cerraba. No era algo del programa en sí mismo, sino algo que le sucedía a una de las estrellas del show. No a una de las estrellas, a la estrella. Estrella, había una. Por alguna razón que nadie se explicaba bien, Fran tenía comportamientos o reacciones extrañas que hacían que sus compañeros en el set y la gente de producción se preocupara bastante. Después de todo, eran cosas que impedían que el programa se pudiese rodar normalmente. Dato de color, esto es muy normal en Hollywood. Que todo sea más bien caótico que tranquilo es algo que tiende a ser normal, y más cuando hay tanto ego. De repente podía pasar que Fran se parara y se marchara de una escena, que se fuera, o que simplemente se quedara dura como en estado de shock, o tal vez se ponía a llorar desconsoladamente. Todas estas cosas y muchas más sucedían tan seguido, pero nadie sabía por qué. Para averiguar qué es lo que estaba pasando, tuvieron que pasar años. Ya cuando la serie estaba consagrada y era un éxito, por fin pudieron resolver este misterio, o más bien enterarse qué es lo que estaba pasando en realidad, ¿no? Lo que había sucedido a Fran Drescher había tenido lugar varios años antes de que el show comenzara. De hecho, sucedió una noche de 1985. Por cierto, comentame por ahí abajo qué estabas haciendo vos en el año 1985. Era una noche como cualquier otra y Fran estaba en su casa cenando junto a su esposo y a un amigo de la pareja, cuando de repente escucharon que alguien golpeaba la puerta de entrada. No eran golpes normales como de alguien que estaba llamando a la puerta, sino golpes fuertes. La cosa es que esos golpes se hicieron cada vez más fuertes, al punto tal de que terminaron tirando la puerta abajo. Luego de eso, dos tipos armados entraron a la casa y a punta de pistola redujeron a todos los que estaban ahí. Al principio pensaron que se trataba de un robo como cualquier otro, pero la cosa fue mucho peor. Uno de los tipos no era un simple ladrón, sino que se trataba de un desquiciado total que no tenía el más mínimo interés en robar nada. De hecho, los golpeó a todos salvajemente, los ató y una vez que ya nadie podía moverse y mucho menos defenderse, se aprovechó de Fran Drescher de la peor manera en que un hombre puede aprovecharse de una mujer. Esa noche pasó eso mismo que todos nos estamos imaginando que sucedió, y después de eso el tipo escapó y estuvo prófugo por bastante tiempo, aunque gracias al identikit que Fran Drescher pudo hacer junto a la policía, un tiempo después lo terminaron atrapando. People who talk about having guns in the house and things like that, it would not have helped. No, It could have been used against us. So, there's no time unless you're going to walk around with a gun pointed 24 hours a day. There's no time to say. No, we were home, both home, having dinner, celebrating with a friend, and they broke the door down. It was locked. Nothing was done wrong, and you try to live. You try to get through it alive. And the police said, whatever you did right because you're alive. Podríamos decir que hubo justicia, porque el tipo sí cayó preso, cumplió por lo que hizo, ¿no? Pero la realidad es que eso a Fran le siguió afectando por mucho tiempo. De hecho, podremos decir que a día de hoy todavía sigue afectada por esa situación. Hay cosas que no se borran. La gente aprende a vivir con eso en cierta medida, pero nunca se olvida. Como podemos saber, estos temas tan delicados no los comentaba con todo el mundo, pero de cualquier manera tenían repercusiones, así que es entendible que le afectara también durante sus horas de trabajo, y es entendible también que los demás no supieran qué es lo que estaba pasando. Así fue que una vez que la situación estuvo explicada y entendida, los productores pudieron hacer algunas cosas para que el trabajo de Fran en el set fuese un poco más cómodo. De hecho, ella pidió a la producción que los reidores y otros miembros del set fuesen parte del elenco estable, o sea, que no fuesen personas que contrataban una vez y ya está. Esto tenía una razón de ser, y era que ella sentía pánico de encontrarse con extraños en el set de filmación. Otra cosa que también pidió fue que en la medida de lo posible las risas fueran grabadas para que el audio
se agregara a cada episodio por medio de edición. Hay que decir que esa técnica de grabar las risas para después agregarlas en postproducción no era algo tan común en ese momento, pero se volvió una técnica normal en series que se hicieron más adelante. Por eso, si buscas en YouTube te vas a poder encontrar muchas sitcoms sin la pista de risas, y es muy curioso verlo porque muchas veces uno se da cuenta que hay programas que no son graciosos. Lo gracioso o lo que te induce a la risa es justamente escuchar una risa, no el chiste, porque chiste quizás ni siquiera había, era una risa la que te hacía reír. De cualquier forma, esto no fue una solución definitiva, sino que fue como una especie de ayuda, porque Fran Drescher tuvo que buscar ayuda profesional para tratarse. Pensemos que solamente con escuchar ruidos fuertes o ver personas desconocidas le hacía revivir momentos traumáticos. Y estos recuerdos le daban ataques de todo tipo. Tiempo después, Fran escribiría su biografía y hablaría abiertamente sobre este tema, pero para eso tendrían que pasar unos años, ya que ese libro se publicó recién en 1996. There were women that asked me to sign that particular chapter because I didn't write the book until I was already famous. That was like 10 years later. And I thought, you know, if people could see where I went from that low point to where I am now, maybe it'll help and inspire other women and men for that matter who have been sexually assaulted to move on, to feel your pain and then, you know, try and pick up the pieces and put yourself back together. You'll never be the same, but whatever that is, then forge forward with that and turn your pain into purpose, which is what I always do. Obviamente esta situación tuvo repercusiones que fueron mucho más allá de lo laboral, pero lo que terminó pasando con su esposo fue algo completamente inesperado. Su entonces esposo, Peter Mark Jacobson, también tuvo que buscar ayuda psicológica porque obviamente había quedado muy afectado. Lo llamativo es que unos años después de haber hecho terapia, pudo descubrir su verdadera orientación y darse cuenta que él en realidad era gay. As for dealing with it, I went into therapy, and it helped a lot. And that was when you started to get in touch with your orientation. Yes. I can laugh about it now. Descubrir esto fue todo un evento y por supuesto lo llevó a tener serias discusiones y obvios problemas matrimoniales. De hecho, ellos se separaron en 1999. Al principio las cosas fueron un poco difíciles, pero con el tiempo pudieron volver a llevarse bien otra vez. A día de hoy no solamente son buenos amigos, sino que siguen teniendo una relación profesional. Tal es así que su relación le sirvió a Fran Drescher para inspirarse en el guión de Happily Divorced, una serie en la que trabajaría muchos años después de La Niñera. Pero un golpe más sufriría Fran y eso sería en el año 2000. En ese momento fue que le diagnosticaron cáncer, pero lejos de perder todas las esperanzas, la actriz entró en tratamiento y finalmente pudo recuperarse. La historia de Fran Fine podría ser como la de cualquier otra actriz de Hollywood, pero es diferente por muchas razones. Es una persona con mucho coraje y que lucha por lograr lo mejor para sí misma y también para los demás. Muchos años después de su máximo éxito en televisión, se la puede ver luchando junto a sus compañeros en los momentos más difíciles, como ahora mismo en el frente de la huelga de actores y guionistas de Hollywood, demostrando una vez más que uno nunca está solo en la vida si se sabe acompañar de las personas adecuadas. Yo me acompaño de vos porque siempre le das duro, duro, duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima.